Ahora mismo el reto más importante que creo que tenemos las ciudades es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer frente a la emergencia climática, y el vector energía es el más importante de todos. Y yo identifico 3 ámbitos donde tenemos que conseguir ese reto, ¿no? Por un lado, la descarbonización de la economía, la generación a través de energías renovables de toda nuestra matriz energética. Por el otro lado, tenemos que entender que las políticas de vivienda son políticas de rehabilitación energética de la vivienda, con lo cual ahí también tenemos un fuerte ámbito de consumo. Y finalmente toda la movilidad, y cuando digo movilidad no solo digo de personas, sino también de mercancías, y llega, por ejemplo, hasta el consumo que hacemos, hasta la alimentación. No puede ser que tengamos alimentos que tienen kilómetros y kilómetros de recorrido que están llenos de petróleo. Por un lado estamos trabajando todo lo que son las comunidades energéticas, cómo podemos fomentar pues, que florezcan en toda la ciudad pues, estos sistemas renovables con autoconsumo, y ahí lo que hacemos es unimos gente que tiene capacidad para poder generar, que tiene techo, con gente que tiene pues, capacidad para poder consumir, y generando estas comunidades energéticas que nos gustaría que fueran proliferando por toda la ciudad. En segundo lugar, intentando llegar a un gran acuerdo de ciudad para la rehabilitación. En la rehabilitación tenemos que pensar que por cada euro que pone la administración, pues tenemos que conseguir que los vecinos y vecinas pongan 5 euros, con lo cual tener una ciudad más sostenible en sus viviendas es ese compromiso compartido entre administradores, entre propietarios y también entre administración pública. Y finalmente en la alimentación, una alimentación más saludable, también es una alimentación con menos proteína animal y con menos desplazamiento internacional, con lo cual una economía ecológica de proximidad también nos permitirá reducir enormemente la huella de carbono. Pues por lo que hace el obstáculo, creo que el más importante es que no hemos llegado al balance neto. O sea, hemos conseguido avanzar en el autoconsumo, hemos conseguido avanzar en el consumo colectivo, pero aún no podemos llegar al balance neto. Ahora mismo el gran freno que está viendo con las energías renovables diseminado, ¿no? a nivel micro, es que como no hay ese consumo instantáneo, cuesta mucho darle un rendimiento a las instalaciones. El día que tengamos el balance neto, eso hará un salto de escala, ¿no? Y creo que es importantísimo, como tienen otros países de Europa, que consigamos llegar a ese balance neto. Y por el otro lado, debemos trabajar, yo creo, en los techos. Hemos trabajado mucho en las políticas del suelo, en las políticas urbanísticas, y en cómo entendíamos que era un factor estratégico, ¿no? de todo el territorio, pues qué pasaba con el suelo, y ahí hay mucha jurisprudencia. Hemos trabajado muy poco qué pasa con los techos, con los tejados, y ahí tenemos gran parte de la solución, que será toda la generación pues, de energía renovable. El aprendizaje quizás que tenemos que hacer un gran consenso de ciudad, que no podemos ir únicamente pensando que esto lo vamos a solucionar desde el ámbito público, con presupuestos públicos, sino que tenemos que hacer una gran alianza con los vecinos, las vecinas, con los consumidores, con el sector de las renovables, con la administración, para dar y retornar confianza al sector, que es un sector que se ha visto muy castigado. Muy importante que nos podamos encontrar y sobre todo compartir experiencias. Al final tenemos que pensar que estamos en un conocimiento compartido, y que es muy importante no solo implicarnos a nivel político, sino también los técnicos de los ayuntamientos, que podamos compartir entre las distintas ciudades de España, entre ciudades de Europa, porque todo lo que ha conseguido avanzar un municipio nos puede servir o directamente para aplicarlo en nuestro municipio, o de inspiración para poder llegar más lejos.